Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mis hermanas en Islam, bienvenidas hoy a nuestra entrega del día viernes sobre tafsir, que quedamos que íbamos a hablar sobre algunas explicaciones de ciertas leyes del Corán. Y como habíamos quedado el día miércoles, vamos a dar, inshallah, algo que complemente la clase que dimos sobre el comercio. Entonces, inshallah, damos inicio enseguida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El tema para hoy es el tema de la deuda y los intereses y cómo eso está prescrito en el Sagrado Corán por Allah subhanahu wa ta'ala para la humanidad, para que podamos tener unas sociedades sanas, equilibradas, justas, basadas sobre los preceptos de Allah. El dinero es algo que juega un rol importantísimo en las sociedades y deja su impacto. El dinero puede ser un dinero justo, un dinero bueno, que le puede hacer entrar a una persona al paraíso si ese dinero es utilizado como Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado, y a'udhu billah, Allah nos proteja, también puede ser causa de que la persona pueda entrar al infierno. Hay un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam que dice: no resbala el pie del hijo de Adán en el día del juicio final hasta que no sea preguntado por tres cosas. La una, su vida, en qué gastó su vida, en qué mantuvo su tiempo de vida. Luego es el dinero, de dónde lo obtuvo y en qué lo gastó. Y el tercero es acerca de su conocimiento, qué hizo con el conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió a esta persona. Y el conocimiento puede ser islámico, religioso o cualquier otro tipo de conocimiento que Allah nos permite obtener. Entonces, basado en esto, hermanas, es esencial que nosotros como musulmanes sepamos los límites que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto y los incentivos que nosotros debemos tener. Sabemos que las sociedades tienen movimientos económicos que son esenciales para mantener el desarrollo o alcanzar el desarrollo de estas dichas sociedades o a nivel personal. Y por esta razón es que el dinero y lo que se llama la propiedad privada en el Islam está dentro de lo que se llama maqasid al-sharia, que quiere decir los objetivos esenciales de la ley del Islam, de la ley divina, que Allah subhanahu wa ta'ala pone protección, leyes que protegen esta propiedad privada de los individuos. Entonces, vemos que estas transacciones que las personas estamos a diario sujetas, sea a nivel pequeñito, como es ir a la tienda y comprar pan y leche, o hacer grandes inversiones, todo eso está dentro del diario vivir, y Allah subhanahu wa ta'ala por eso pone sus normas, ¿no? Pone sus leyes. Sabemos que, por ejemplo, países como Indonesia y algunos países en África entraron al Islam no porque la gente fue a hacer da'wah allá, ¿no? Sino que entraron a través de los comerciantes justos,
musulmanes, comerciantes justos que comercializaban con esos países, y los locales, viendo la justicia y la equidad y cómo ellos tenían una ética moral en las transacciones comerciales, pues, se interesaron en esta noble religión y fue como ellos entraron al Islam. Entonces, hermanas, inshallah, vamos a ver hoy día las ayat del Corán desde la ayat 275, estas ayat 275 en adelante hasta la 283, donde Allah subhanahu wa ta'ala inicia, bueno, no inicia, ya está casi al final de la sura de la vaca. Todas estas son de ayat casi al final de la sura de Al-Baqarah, la vaca. Allah subhanahu wa ta'ala dice, les leo, primero está hablando aquí acerca de las personas que hacen el bien y dan su dinero en el camino justo. Aquellos que dan de sus bienes día y noche, en secreto y en público, tendrán una recompensa junto a su Señor y no tendrán que temer ni entristecerán. Luego, inmediatamente después de eso, viene la aya de la usura, donde Allah describe la situación de las personas que se dedican a transar con la usura. Dice, los que comen la usura, o sea, los que están trabajando con la usura, no se levantarán, se refiere al día del juicio final, sino como que se levanta aquella persona en ataque de locura que ha sido poseído por un shaitán. Eso es porque ellos, se refiere a estas personas, dicen la usura es como el comercio, es como la compra-venta. Las personas que se dedican a cobrar intereses de otras personas, para ellos le llaman comercio, le ponen bajo la denominación de compra-venta, pero Allah subhanahu wa ta'ala hace eso muy claro en su libro sagrado, diciendo que no es tal, no hay tal cosa, no es un comercio, porque Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho lícito lo que es comercio y ha prohibido la usura. Dice, sin embargo, Allah ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Así pues, al que le llegue el aviso de su Señor y desista, o sea, las personas que estaban trabajando con la usura y les llegó la amonestación de que eso es haram, que eso es algo ilícito, y suspenden ese tipo de actividad, dice, ¿qué es lo que Allah les permite? Dice, podrán quedarse con lo que ya esté, o sea, con los capitales, ¿no? Con el capital de la persona, ¿ya? Y dice que esté ya consumado y su caso se remitirá a Allah. No, entonces Allah les juzgará. Pero quien reincida, estos son los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Entonces, hay personas, ¿por qué? Miren, hermanas, ¿por qué fue esta aleya, estas ayat reveladas? Primero, porque en el tiempo que fue revelado esto, en esa sociedad preislámica, estaba la usura como un medio de vida de las personas. Entonces, Allah revela esto no solo porque, y no es solo a los musulmanes, o sea, no fue solo a este pueblo árabe, sino que eso también está en los libros sagrados de la Biblia, el Corán, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, donde Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe esto, y para los judíos y cristianos también es vedada la usura. Y como Allah, conocedor del comportamiento humano,
no solamente es algo que se aplicó para el inicio de la revelación del Islam, sino que también como hoy en día desgraciadamente la gente volvió a ese tipo de actividad ilícita que es la usura, que es hoy día a través de la banca, que se llama de una manera elegante interés, pero que en realidad es una usura, o sea, es usura que le da un nombre simpático, pero que es igual opresión a las personas. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala aquí habla a las personas sobre esto, hermanas, bueno, terminemos la aya para explicar. La siguiente aya dice, Allah hace estéril, yamhaq hace estéril la usura, pero da incremento a lo que se da con generosidad. Allah no ama a ningún renegado ni a ningún malvado. Estas palabras, hermanas, de Allah que dice yamhaq, hace estéril, quiere decir que estas transacciones que generan, el préstamo no es transacción, estos préstamos que vienen con usura tienen un mal final. Aunque aparentemente la persona al inicio, o la banca en este caso, al inicio puede tener ganancias tangibles, físicas, puede estar viendo que su cuenta va en aumento, ¿no? Las personas que se dedican al interés, pero hay un factor ahí interno de maldición de Allah, o sea, de que Allah eso no va a permitir que se propague, tendrá eso una situación maligna por dentro, que es exactamente lo opuesto a lo que es la caridad, que ya hablamos alguna vez sobre el zakat y el sadaqa, la caridad, la limosna, el asaque, tiene un factor interno de baraka, ¿no es cierto?, de bendición, que aunque uno ve que el dinero va mermando, en la caridad, miren cómo, subhanallah, en la caridad uno ve físicamente que el dinero va mermando, pero tiene un factor de bendición. Y ese dinero que queda puede servir para muchas cosas porque tiene un factor de bendición de Allah. Y lo opuesto sucede con el dinero que es de interés, es de usura. La persona puede ver que ese dinero está aumentando físicamente o contablemente, pero tiene un factor interno de malicia, de maldad, de que Allah subhanahu wa ta'ala no va a poner en eso bendición, sino que es un acto estéril, o sea, no tiene buenos frutos. Si nosotros vemos lo que sucede, lo que sucedió hace unos poquitos años nada más a nivel mundial, y algo mencionamos de esto en la clase anterior, la quiebra de muchísimos bancos aquí en el Ecuador por el año 1999, por el 2000, hubo una quiebra gigante de bancos. Muchísimos bancos quebraron y muchas casas financieras que se dedicaban a la usura, a prestar dinero a la gente con interés, cayeron, se colapsaron. ¿Ya? Y eso también sucedió a nivel mundial. La burbuja inmobiliaria que hablamos, también algo de eso en la clase anterior, donde no se respeta la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, las cosas lícitas que Él hizo halal, que Él hizo permitidas y que tiene este factor de bendición. Cuando no se da, esas cosas llegan a colapsar. A un rato tiene que colapsar el sistema. Y pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, no hace muchos años, hace muy pocos años, todo este tipo de quiebra
económica que tiene un impacto en la sociedad, en el aspecto económico, ya no solo del banco en sí, sino de todas las personas que estuvieron involucradas alrededor de eso. Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala habla de qué es halal y qué es haram. Sin embargo, miren hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala a las personas que se dedicaron a este interés les habla al corazón, ¿no? Les habla al corazón y les dicen, ustedes pueden recuperar su capital, o sea, lo que ustedes dieron en préstamo, ustedes, su haq, su derecho sobre eso es recuperar su capital. Y dice, termina la aya diciendo, la tadlumuna wa la tudlamun. Quiere decir, no ustedes opriman, ustedes prestamistas no opriman, ni tampoco ustedes van a ser oprimidos. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo el que prestó va a ser oprimido, siendo que en realidad el débil es el que fue a pedir este préstamo, está en una situación de necesidad y es oprimido por los intereses, por las personas pudientes? La explicación de esta parte de la aya, según uno de los sabios contemporáneos, se refiere a que a veces lo que sucede en las sociedades, y esto por ejemplo podemos vivir nosotros, certificar esto en el Ecuador, lo que estamos pasando en los últimos años, que hay grupos, en este caso, que los que se dedicaron a la usura, ¿no es cierto?, oprimieron a ellos, oprimieron a los débiles, a los que estaban necesitados, pero Allah hace descender en este caso la ley de que no se debe cobrar los intereses y solo se debe pagar el capital. Pero puede pasar a veces que el que está en una situación de opresión, oprimido, se levanta, ¿no? Se levanta y se fortalece y puede oprimir al que le oprimió, ¿no? Y eso se ve a lo largo de la historia muchísimas veces, hermanas. Muchísimas veces. Y lo que sucedió aquí en el Ecuador es que había un grupo de personas pudientes de la derecha que oprimían a la gente, digamos, económicamente, oprimían a las personas débiles y pasaron muchas décadas así hasta que después los que supuestamente estaban oprimidos asumieron el poder, pero ellos no hicieron justicia. Los que asumieron luego el poder no hicieron justicia, sino que oprimieron también. Entonces, por esto es que Allah subhanahu wa ta'ala termina esta aya diciendo que no opriman ni tampoco ustedes serán oprimidos. Entonces, de esta manera, Allah subhanahu wa ta'ala hace que haya una sociedad justa, haya una sociedad equilibrada. Entonces, después de que Allah subhanahu wa ta'ala habla de estos problemas que es la usura y el problema que hay en la sociedad, hace una invitación también al dueño del capital, que si usted ve que la persona que usted le prestó dinero con interés no tiene para pagar, ya usted no puede cobrar esos intereses para comenzar. Pero si esa persona que debe incluso está en una situación que no puede pagar y está débil, entonces sería bueno para usted, muslim, que perdone la deuda, condone esa deuda, perdone, haga sadaqa con esa persona que le debe, porque esa persona no tiene para pagar. Ahora, Allah, miren como dije hace un rato, Allah habla al corazón, hace sus leyes, no unas leyes rígidas, sino unas leyes que
ablandan el corazón de la persona, le incentivan a hacer cambios, le incentivan a mejorar y que tenga eso un impacto favorable, no solo para la persona en sí, sino para el grupo que está alrededor y en general a la sociedad. Ahora, esto, hermanas, antes de entrar a la siguiente aya, hay un principio en el Islam sobre las deudas que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith. Este es un hadith de Rasul que dice, aquella persona, voy a citar en árabe primero y luego le explico, man akhada amwal al-nas yuridu ada'aha, Allahu addaha anhu. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. Quiere decir este hadith que aquella persona que toma el dinero de la gente, ¿no? O sea, en este caso, toma en deuda, con una intención. Miren qué importante la intención en el Islam. La persona que va y pide un préstamo y toma prestado un dinero y tiene la intención en el corazón de que yo voy a devolver este dinero, yo voy a pagar este dinero, Allah subhanahu wa ta'ala le va a ayudar a pagar la deuda. O sea, Allah le dará los medios, le facilitará los caminos para que esta persona pueda pagar la deuda adquirida. ¿Ya? Pero si la persona que pide un préstamo toma una deuda con una intención en su corazón de que no quiere pagar, o sea, en otra palabra, estafar, robar, Allah subhanahu wa ta'ala dice y se encargará de que esta situación para esta persona sea dañada y que él no pueda encontrar los medios para subsanar la deuda. Y de esto, hermanas, hay este hadith importante. Este hadith que acabo de decir es esencial, porque la vida hoy, el comercio, no solo hoy, toda la vida se rige sobre este movimiento de a veces uno tiene que acudir a la deuda. Y la gente confía en uno y pone su buena voluntad y le da préstamo. A veces no solo es dinero, a veces puede ser mercadería, productos que la persona adquiere para volver a vender y hacer negocio, ¿no? Hacer negocio. La intención de la persona es esencial y Allah está viendo esa intención. Y por esto es el relato, otro hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que una vez murió una persona endeudada. Y el Rasul sabía que esta persona estaba endeudada. Entonces, él dijo, el Rasul siempre hacía la oración funeral, ¿no? O sea, salat el-janaza. En esta ocasión, él no quiso hacer salat el-janaza sobre esta persona que murió con la deuda. Pero, les dijo a los sahabas, sallu ala akhikum, hagan el salat, ustedes, el salat, para su hermano que acaba de morir. Entonces, esto, hermanas, esto es algo muy importante que uno debe tener en cuenta, la gravedad y la importancia de lo que es cumplir con las deudas y la intención que uno tiene el rato de adquirir la deuda, ¿no? Entonces, para pasar al siguiente punto, esencial, la intención con la que uno se hace de una deuda. ¿Quiero pagarla o no quiero pagarla? ¿No? Y Allah subhanahu wa ta'ala se encargará de ayudar a la persona a cubrir sus obligaciones o al revés. O si la persona tuvo malas intenciones, entonces Allah también le hará la cosa difícil. Ahora, también Allah
digamos, incentiva a la gente que tiene los haberes a su favor, ¿no? En este caso al que presta, de que tenga paciencia, ¿no? Que tenga paciencia con los que le deben. Como dije, que puede condonar la deuda, o sea, darle un plazo, le aumente un plazo, o sea, si ya pactaron un plazo y la persona sigue sin poder pagar, entonces que puede aumentar el plazo para que esta persona pueda recuperarse, recoger el dinero y cumplir su obligación. ¿Ya? Ahora, si eso no se da, si esa situación no se da, es cuando Allah subhanahu wa ta'ala revela esta aleya larguísima, que es la aleya más larga del Corán, que se llama la Ayatud Dain, que es la aleya de la deuda. Entonces, aquí Allah subhanahu wa ta'ala habla cómo son los pasos que uno tiene que seguir en caso que uno va a hacerse una deuda. Esta aya, hermanas, comienza con el llamado de Allah, Ya ayyuhalladina amanu, o ustedes que han creído. Entonces, aquí Allah está hablando al corazón de los creyentes, ¿no? Dice, vosotros que creéis, cuando tratéis entre vosotros un préstamo con un plazo de devolución, ajalin musamma, ponedlo por escrito. Ya, vamos, es una aya larga, vamos a tratar de explicar lo mejor que podemos, inshallah, con el permiso de Allah. Aquí habla Allah a los creyentes que adquieren una deuda. Dice, si ustedes piden una deuda y ponen un plazo, Allah dice a un plazo fijado, ajal musamma. ¿Cuál es el plazo fijado, hermanas? Esto hay que aclarar. El plazo fijado quiere decir que hay una fecha de pago, ¿no? Y esta fecha de pago tiene que ser clara, ¿no? ¿Cómo clara? Decir el día, el mes, el año. No decir, por ejemplo, cuando yo regrese de viaje, le pago. O cuando yo venda, le pago. O cuando cosas que no son seguras, no están fijas. Uno dice cuando yo regrese de viaje, pero puede ser que yo tengo en mi mente regresar una fecha, pero algo sucede y yo no puedo regresar esa fecha. Entonces es algo muy vago, ¿no? Es algo muy vago. Entonces eso en las transacciones de las deudas no cabe. O sea, uno no puede poner una cosa vaga, cuando yo pueda, cuando yo alcance de pagar, cuando yo regrese de viaje, cuando venda, cuando regrese mi hijo, cuando, qué sé yo, cualquier cosa que no sea real. Entonces, aquí, ajalin musamma quiere decir con una fecha prefijada, ¿ya? Y que lo registre. ¿Quién es el que debe registrar? Miren, la ley después dice, ponedlo por escrito. Y esto lo haga con equidad uno de vosotros. ¿Ya? Dice, no el que presta, ni tampoco el deudor, sino una tercera persona que no tenga interés ni a favor del uno ni a favor del otro. ¿Ya? Entonces registra la deuda. ¿Ya? Registra la deuda, dice cómo Allah le ha enseñado y que nadie se niegue, que nadie que sepa se niegue a hacerlo, escribirlo como Allah los enseñó. Quiere decir que la persona que se le pide a esta tercera persona que registre la deuda debe cumplir eso. En ese entonces, en esas sociedades iniciales, había muy poca gente que sabía leer y escribir. No todo el mundo sabía leer y escribir.
Entonces, si dos personas iban a hacer una transacción, no sabían leer y escribir, pedían a alguien que escriba, ¿no? Pero no es solo eso, hermanas. O sea, aquí dice, no es el que escribe, o sea, hay una tercera parte. Hoy en día esto se hace a través de terceras personas que se inscriben, por ejemplo, las letras de cambio, se inscribe ese tipo de deudas, ¿no? Y Allah le dice a la persona, miren, luego en la siguiente parte de la aya dice, y que dicte el que contrata la deuda, que dicte cómo va a escribir su deuda, el plazo, cómo va a pagar, no el que está prestando, sino el débil, el que en este caso, el que está pidiendo el préstamo. Allah dice, el que está pidiendo el préstamo, que él se comprometa diciendo y aclarando cuándo y cómo él va poniendo lo que él cree que va a poder, él conoce sus capacidades, cómo él va a llenar su deuda, ¿ya? Luego dice, sin omitir nada de ello, y si es que el que contrae la deuda fuera deficiente, débil o no pudiera dictar, o sea, que lo dicte entonces su tutor, su albacea, alguien que sea encargado. Es decir, el que está adquiriendo la deuda, por ejemplo, es sordo, es mudo o simplemente es débil o no está todavía o no tiene una capacidad 100%, digamos. Entonces el que tiene que asumir eso es su tutor, la persona encargada, ¿no? Que representa por ejemplo, un hijo, que sea un niño, un joven de unos 17, 18 años y quiera adquirir una deuda, quizás lo lógico es que su padre o alguien, su tío, alguien que le represente, asuma de que él realmente va a pagar esa deuda, ¿no? Luego no solo queda ahí, entonces miren, hermanas, los pasos, ¿no? Los pasos es que la persona que va a adquirir la deuda debe ser registrada, el que asume, el que se endeuda es el que habla de su compromiso y hay un tercer persona que está registrando y llenando ese contrato, esa deuda. Luego no solo eso es suficiente, Allah dice, y buscad como testigos, ¿no? A 2 hombres, pero si no hubieran 2 hombres, entonces una mujer, un hombre y 2 mujeres, cuyo testimonio os satisfaga, o sea gente correcta, ¿no? Aquí Allah dice, ¿por qué deben ser 2 mujeres? Dice, de manera que si una de ellas olvida, la otra le haga acordar, ¿no? Entonces, la justificación por qué deben ser 2 mujeres es porque en caso que una mujer olvide, su amiga o su otra mujer le recuerde. Quizás porque no estaban, no es la función o no era la función de las mujeres estar en ese ámbito del comercio, normalmente era algo para los hombres, por un lado. Y por otro lado, esto no está en una explicación, esta es mi explicación mía personal. A veces las mujeres, hermanas, nos dejamos llevar por los sentimientos de pena, ¿no? Entonces, a veces por pena uno puede decir... sí, debe y no sé qué, y uno puede un poquito dejarse llevar por ese sentimiento de pena de que en este caso, por ejemplo, este hombre sí debía, pero qué pena, no tiene para pagar, qué sé yo. Entonces la otra debe recordarle y decir, no, mira, en realidad él asumió esta deuda, y recordarle, como quien dice, hacer que la mujer vuelva a su sentimiento de raciocinio, ¿ya? Ya, aquí hay una pregunta, inshallah, ya vamos a explicar después, hermano. Ya vamos a explicar su pregunta, hermano.
Luego dice que los testigos que sean solicitados no se nieguen a atestiguar, ¿ya? A ser testigos. Y no os disguste escribirlo, sea poco o sea mucho, hasta el final. Quiere decir que las personas que son llamadas a ser testigos deben cumplir su rol en la sociedad de ser testigos de la transacción, ¿no? Se ayuda a que se establezca la justicia, ¿no? Que se establezcan los derechos, o sea, que sea... Yo testifico que usted va a pedir préstamos y firmo que soy testigo de que usted pidió este préstamo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto, hermanas, sigue, a ver, dice... Ya, sea esto en cantidades grandes o pequeñas, ¿no? Allah incentiva a que estas cosas sean registradas. En esta aya, hermanas, se menciona muchísimas veces las ayat de que quede escrito, quede escrito, quede escrito. Allah dice faktubuha, 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 falyaktu, ¿ya? Está un montón de veces la orden de Allah subhanahu wa ta'ala de que esas cosas queden registradas por la seguridad. Aparentemente, hermanas, aquí uno puede pensar que registrar la deuda favorece más al que presta que al que pide prestado. Pero en realidad, islámicamente hablando, es una protección para el que pide prestado. ¿Por qué? Porque el rato que la persona firma un pagaré, una letra o un cheque de deuda posfechado, lo que sea, esa persona tiene un incentivo para cubrir la deuda. Va a sentir que tiene que trabajar para cubrir la deuda. Porque lastimosamente, a veces las personas, siendo que para el musulmán no es así, sino para que el musulmán, su palabra es su palabra. O sea, lo que uno dice de palabra es algo que uno tiene que cumplir, algo que uno asume una responsabilidad sobre lo que uno dice. Pero puede uno en la vida encontrarse con personas que su palabra no puede ser cumplida, por un lado. Por otro lado, la persona puede olvidar. Uno puede olvidarse, ¿ya? O puede ser que la persona se muera. Entonces, una manera de que las cosas queden resguardadas, los derechos, es registrar, es escribir. Uno puede decir es que es mi amigo, es mi tío, es alguien que yo tengo confianza, nos queremos, nos respetamos, pero la vida puede cambiar, las situaciones pueden cambiar. Y ustedes pueden tener una amistad y una relación muy cercana, pero si uno de ustedes se muere, sus familiares o las personas involucradas puede ser que no se conozcan siquiera. Entonces, por eso es esencial que las cosas queden registradas. Y también otro, hermanas, el olvido, ¿ya? Recordemos que la mente es frágil. La mente es frágil y uno puede olvidarse, pero ya con un papel escrito y firmado ya es más difícil. Digamos que Dios no quiera, se atropella de derechos. Otra cosa esencial, hermanas, si la persona, como dijimos hace un rato, se muere con deuda, ¿no? Ese es un problema. La persona que si se muere con una deuda, que Allah nos proteja a todos nosotros de morir con deudas. Y es algo que nosotros debemos pedir siempre a Allah subhanahu wa ta'ala, que podamos salir de este mundo habiendo pagado nuestras deudas. No solo deudas de dinero,
de productos, sino deudas de acción. ¿Se acuerdan ustedes de esas charlas también? Pero no es esa charla de hoy, pero a lo que voy es que uno debe pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que a uno le ayude a cumplir sus obligaciones con las personas que uno ha adquirido. El beneficio de registrar las deudas tiene, como dije, para el que asume la deuda, una responsabilidad, y el que asume la deuda va a trabajar para cumplir y pagar su haber. Para la persona que presta, ¿no? Para la persona que presta también le da una confianza de que puede prestar porque la gente que él prestó le está cumpliendo. Como digo, hermanas, no siempre es deuda. Dinero, perdón. A veces uno da mercadería en el comercio, eso se da muchísimo. Entonces, no todo el mundo en un comercio se vende a crédito. Yo cuando estaba en el comercio, mis ventas al contado que hacía eran poquitas en porcentaje, más se vendía a crédito. Entonces, ahí está en juego la confianza que uno da a las personas. Entonces, si alguien queda mal en el comercio o con la deuda, el que presta o el que es en este caso el comerciante que tiene para dar a crédito a las personas, ve que sus derechos están resguardados porque está registrado, o sea, sabe que en algún momento va a poder recuperar su dinero que dio, ¿ya? Entonces, por esto es que hermanas, para resguardar los derechos de todas las partes. ¿Qué más? Otra cosa, hermanas. Esta aya, miren, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَاتَّقُوا wa yu'allimukumullah. Quiere decir, si ustedes tienen temor a Allah, ya dijimos que era taqwa en alguna clase anterior, taqwa quiere decir tener temor a Allah de caer en algo haram, y por eso no cometemos lo que Allah ha hecho ilícito, ¿no? Eso es. Entonces Allah dice, si ustedes tienen temor a Allah, Allah les va a enseñar, les va a dar el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Esta parte de la aya quiere decir que a veces como musulmanes no entendemos toda la ley. No entendemos el beneficio de algo, de que soy musulmana o acabo de entrar al Islam, o llevo muchísimos años siendo musulmana, pero no puedo yo entender todo lo que hay en la religión, ni puedo yo ver el beneficio a veces de todo lo que Allah ha dictaminado. Por ejemplo, si Allah dice, ayune Ramadán. Entonces puede ser que un musulmán no entiende cuál es el beneficio de ayunar, pero como es musulmán, sabe que la ley viene de Allah subhanahu wa ta'ala, asume el rol y dice, jalas, Allah dice que hay que ayunar y él sabrá por qué debo ayunar y ayuna. Resulta que después de que ya esta persona musulmana, creyente, ayuna, y comienza a ver beneficios. Pero después de que cumplió el ayuno, después de que cumplió la ley de Allah. Entonces puede ver que hay beneficios espirituales, que uno se siente más cerca de Allah con el ayuno. Además de eso puede ver que hay beneficios físicos, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, lo mismo en esto de las deudas, hermanas, y el registro de las deudas, que Allah hace su ley. A veces no entendemos el beneficio, pero inshallah, después de que nosotros cumplimos eso, vamos a ver cuál es el bien, qué ha habido de bien en esto. ¿Por qué es otro asunto, hermanas? ¿Por qué Allah pone estas leyes de las deudas? Porque en la sociedad
en el medio económico, si una persona que no tiene dinero, ¿cuáles son, si quiere iniciar un negocio, de dónde puede sacar dinero para iniciar un negocio? ¿No? Pueden haber tres factores. El uno, que alguien le done. Por ejemplo, un papá le da a un hijo un dinero y le dice, tome este dinero, hijo, inicia tu negocio. O puede ser a través de una herencia, ¿no? O sea, esto va en esta primera categoría de que alguien recibe una herencia y puede iniciar un negocio. El otro factor es el zakat, ¿no? El zakat, cuando en una sociedad se cumple el zakat, la gente puede dar su aporte de asaque que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho una ley. Entonces el que quiere iniciar su negocio puede comenzar su negocio con un zakat, ¿no? La tercera opción es la deuda, ¿no? La deuda es algo que ayuda a que haya un movimiento económico en la sociedad. Por eso, hermanas, en el Islam hay algo que se llama qardan hasanan. Quiere decir un préstamo de bien, hasan, bien, ¿no? Que no genera interés. Claro, nosotros vivimos en un medio donde vivimos en un mundo occidental donde eso no se da, no hay esa opción, pero puede ser que encontremos a alguien musulmán de buena voluntad que pueda darnos un préstamo que no tenga interés. Y miren, hermanas, hablo de esto, me pareció importante hablar de esto porque según la explicación de un sabio sobre la materia, dice que dar este tipo de préstamos sin interés tiene más recompensa que dar caridad. ¿Por qué? Porque dar caridad, el que da la caridad da una vez, sale esa cantidad de dinero de su bolsillo y le da con buena voluntad y se olvidó de ese dinero y se acabó la relación que tenía el que da con ese dinero. Se acabó la relación porque salió de su corazón, de su bolsillo, lo entregó por Allah y ya se acabó. Y recibe, inshallah, una recompensa gigante por eso con el permiso de Allah. Pero ¿qué pasa con el que da un préstamo sin interés? O lo que se llama qardan hasanan. ¿Qué pasa con él? El que da en préstamo sigue considerando ese dinero suyo. Quiere decir que su apego a ese dinero todavía existe, porque no regaló, solo prestó. Entonces, cuando presta ese dinero y el deudor no tiene para pagar, el que presta tiene paciencia y en este caso esa paciencia le da recompensa, genera recompensa para el que prestó. Entonces, por eso, hermanas, es que la recompensa del préstamo es más grande que la recompensa de la caridad. Y miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala habla en el Corán. Dice, Man dhalladhi yuqridu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, para incentivar a los que tienen dinero a prestar a sus hermanos menos favorecidos, no les dice presten, den. No. Dice Allah, Man dhalladhi yuqridu Allah. ¿Quién es aquel de entre ustedes que va a prestar a Allah? No dice Allah, usted va a prestar a su hermano, sino dice, usted va a prestar a Allah. Entonces, cuando uno presta a su hermano musulmán, es como que le está prestando a Allah. Entonces, ¿quién paga la recompensa?
su hermano musulmán o Allah. Allah, obviamente. ¿Ya? Entonces, de esta manera, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala incentiva a la gente a que se ayuden mutuamente, que haya esta situación de generosidad entre los unos y los otros. Quiero contarles una experiencia que yo vi en Egipto. Hacen esto en Egipto. Hay esto del préstamo, Qardan Hasanan, que se dan entre las personas. Entonces, conocí el caso de hermanas que tienen, por ejemplo, son profesoras de un colegio, por decir. Entonces, estas profesoras se conocen entre sí, musulmanas todas. Cada mes ellas sacan un porcentaje de su sueldo y lo van dando a un fondo común. Entonces, se hace un fondo y luego de un tiempito que ya hay un fondo, alguien que esté en necesidad toma ese dinero en calidad de préstamo, como digo, Qardan Hasanan, en calidad de préstamo, utiliza eso por un tiempo y lo devuelve después. Y cada mes que todo el mundo aporta, de esa manera se van beneficiando las personas de ese grupo, ¿no? Esto, hermanas, no es una banca, es algo que se hace en un grupo social de gente, en realidad no solo hermanas, de gente que se conoce, hay confianza, obviamente, gente de taqwa, gente que tenga temor a Allah, que va a cumplir su obligación. Y luego lo que pasaba es que si alguien de este grupo ya decide retirarse, retira sus fondos y se va, y se acabó el asunto, ¿no? Entonces esta es una manera, digamos, práctica de que uno pueda tener acceso a un préstamo, contestando la pregunta de la hermana que pregunta dónde puedo conseguir un préstamo sin interés. Entonces esto puede ser una situación, pero depende muchísimo, hermanas, de trabajar con gente de taqwa, gente que tenga temor a Allah, gente que sea responsable, ¿no? Y que no vaya a quedar mal, porque una de las cosas que trae muchísimos problemas es el dinero, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala hace sus leyes tan claras para resguardar los derechos de los unos a los otros, ¿ya? Luego, hermanas, en la ley que sigue, la 283, Allah subhanahu wa ta'ala también topa el caso de la persona en que pudiera estar de viaje, ¿no? A veces un comerciante sale de viaje o alguien está fuera de su lugar y encuentra la oportunidad de hacer un negocio. Entonces no hay testigos, no hay personas, no hay una notaría. O sea, en realidad esto Katib al-Adl en árabe es lo que después, o sea, esto inició con el Corán y después eso es lo que ya pasaron los siglos y se hicieron las notarías, ¿no? Lo que son Katib al-Adl en árabe es una notaría. Entonces, suponiendo que uno está de viaje y no hay este tipo de cosas, testigos ni notarías donde registrar la deuda, la compra-venta, entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice que dé una garantía, ¿no? Este concepto de la garantía. A veces y eso a veces también se da algo en pequeño, ¿no? Alguien se va a comprar. Yo vi esto, por eso me acuerdo. Yo vi a alguien una vez entrar y dijo, véndeme un shawarma, pero no tengo para pagarle, pero le puedo dejar mi reloj. Le dejo mi reloj de garantía que yo voy a venir mañana a pagar. Eso o sea, es permitido, o sea, dejar una garantía a cambio de lo que uno va a hacerse de una deuda, ¿no? Entonces, esto Allah subhanahu wa ta'ala también
pone en manifiesto en su libro sagrado de cómo uno puede hacer las transacciones. Pero Allah, miren hermanas, también dice en esta aya, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. O sea, si es que uno tiene ya confianza el uno del otro, ¿no? Y tiene temor a Allah. Miren qué importante esto, temor a Allah. Entonces uno puede hacer una transacción quizás que no haya con papeles y escritura, porque hay esta confianza y hay esta persona tiene taqwa en el corazón. Y luego Allah dice وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, y uno no debe esconder o tapar o no avisar lo que es el testimonio o no dar testimonio de algo que uno presenció, algo que uno vio, algo que uno sabe que se dio así. Para terminar, hermanas, esta parte de la clase, Allah dice que la persona que está a cargo de esta amana cumpla el amana, ¿no? Cumpla el amana. Amana es el encargo que uno asume, ¿no? El encargo que uno asume. Y normalmente, a veces el amana no está registrada, simplemente está de palabra nada más. Y aquí quiero terminar la clase sobre una reflexión de los encargos, del amanat, ¿no? A veces alguien viene y le dice a uno, ¿puedes hacerte cargo de esto? Te encargo este dinero hasta yo regresar, o te encargo cualquier otra cosa. A veces no solo es dinero, puede encargar cualquier otra cosa que uno tiene, un carro, una casa, un mueble, cualquier cosa. Uno puede encargar a alguien. Entonces, los sabios del Islam dicen, muchas veces uno está en capacidad de asumir ese encargo el rato que le encargan. O sea, el rato que le encargan, uno está en una capacidad de asumir ese encargo. ¿Ya? Pero no sabemos si después, con el tiempo, uno va a estar en capacidad de devolver el amana, de devolver ese encargo. Entonces, si ustedes, hermanas, y me recuerdo a mí mismo primero, estamos en una posición que alguien viene a encargarnos algo, pensemos bien si nosotros vamos a estar en capacidad después de devolver esos encargos, de devolver esos amanat, ¿ya? Y por eso es que cuando Allah subhanahu wa ta'ala ofreció a los cielos y a las montañas hacerse cargo del amana, hacerse cargo de los encargos, redundancia en español, pero en árabe suena bien, en español no suena bien, pero quiere decir hacerse cargo de estas amanat. Las montañas y los cielos le dijeron a Allah y a Rab, nosotros no estamos en capacidad de asumir encargos. No estamos en capacidad de asumir encargos. Simplemente queremos ser sometidos a tu voluntad. ¿Ya? ¿Y qué es el encargo que Allah les preguntó a las montañas y a los cielos, según alguna explicación que daba un exegeta? Es el poder del libre albedrío y de tener el raciocinio para decidir. Entonces, los cielos y la tierra no quisieron hacerse cargo del amana y dijeron, ya Allah, nosotros queremos estar sometidos a ti siempre en bien, siempre glorificando, siempre rezando, siempre sometidos. No queremos tener la voluntad libre albedrío de escoger entre esto y esto. Este ejemplo, hermanas, es aplicado a cuando uno va a asumir una deuda. Cuando uno va a asumir una deuda. Usted quizás el rato que va a asumir una deuda, un compromiso,
siente que está en capacidad. Ese rato usted está en capacidad de asumir esa deuda. Pero no sabemos si después, con el tiempo, le vaya mal en sus negocios, pierde su trabajo y usted se ve en una situación de que no puede pagar la deuda, no puede cumplir con el amana, no puede devolver a la gente sus derechos. Entonces, esto, hermanas, algo para que ustedes, inshallah, reflexionen, pongan en práctica y pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a cumplir con nuestros compromisos que adquirimos y siempre pedir a Allah subhanahu wa ta'ala nos dé una salida, en especial ahora en tiempo de crisis, un tiempo muy difícil que la humanidad entera está siendo puesta a prueba. No solo ciertos grupos sociales, no. Con este problema del COVID es algo que el planeta entero está tambaleando, hermanas. Entonces, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé una salida que sea de su agrado y ponga baraka, ponga bendición en nuestro sustento. Y el sustento, como les dije alguna vez, no solo es el dinero. El sustento son muchísimas bondades que Allah nos da: la salud, la familia, el conocimiento, el bienestar, la seguridad. Todo eso es rizq, todo eso es sustento. El conocimiento es sustento. Esto que ustedes están recibiendo hoy día, clases del conocimiento, yo también estoy aprendiendo, no solo ustedes, es un sustento, es un rizq, ¿ya? Es un sustento que Allah nos permite tener. Entonces pidamos a Allah que ponga en esto bendición y nos ayude a cumplir de la mejor manera. Eso por hoy. Jazakumullah khair, hermanas. Inshallah nos estaremos viendo el día lunes. Barakallah fikum. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.